Todo el mundo sabe que el dinero tiene una mala reputación en lo que se refiere a cuestiones morales y vamos a tratar de entender un poco de dónde vienen estas consideraciones y cómo podemos tratar de entender este problema de otra forma, que podemos aprender de ello. Básicamente, el problema moral con el dinero es el de la codicia, pero vamos primero a dar un paso atrás para hablar del propio dinero. Es muy común oír a economistas divulgando la economía como acertadamente llevan el argumento al punto en el que todavía se vivía a base de intercambio o trueque de productos unos por otros. Argumentos del estilo de una persona da dos pollos a otro a cambio de un cerdo. Ese tipo de cosas que tanto le gustan a los economistas. Por suerte, gracias al dinero, todo eso se ha acabado y ya no dependemos de que alguien esté interesado en nuestros productos, sino de que todo el mundo está interesado en el dinero. Eso es un gran paso adelante en producir una organización social y una civilización en la que conseguir dinero es el fin hacia el que se dirigen todos los esfuerzos individuales. No tendría mucho sentido decir que de todo el colectivo humano, ya que el colectivo como tal tiene por objetivo la supervivencia y se organiza de forma que todos los esfuerzos van finalmente dirigidos a esta supervivencia organizados por un poder superior, ya sea un rey, un estado o un cuerpo administrativo. Hay que pensar en el dinero como la motivación del individuo para realizar una tarea, sea cual sea, muchas veces desagradable, ya que de no hacerse, su ausencia se notaría como algo con un impacto negativo para el resto. Gracias a la motivación económica, hoy en día mucha gente hace trabajos que si no nadie haría. Hay que subrayar que al individuo no le interesa tanto el bien común como el bien personal y por tanto la capacidad de disponer de dinero con el que poder adquirir los bienes que desee es algo preferible al ideal de contribuir al desarrollo de la especie o de la civilización. Por tanto, el dinero es un método mucho más eficaz que las ideas o ideales para conseguir que el mundo salga adelante. En última instancia, el dinero solamente puede comprar de forma directa objetos materiales y la posesión de estos objetos es lo que produce la satisfacción a los individuos que les motiva a trabajar por ellos. Las ideas no pueden comprarse, o al menos no tan obviamente. Por ejemplo, pueden comprarse a través de un libro, pero como todos sabemos, este tipo de producto no suscita una gran codicia por parte de quien lo consume ni un gran afán acaparador. También se achaca al dinero parte de la culpa o una gran connotación negativa debido a todos los crímenes relacionados con obtener dinero de forma ilegítima, como puede ser el robo o la corrupción. Mayor el segundo en los últimos tiempos por ser perpetrado por individuos que tienen un acceso especialmente fácil a este. Y considerándose dentro de lo malo, el primero, es decir, el robo, como algo más honorable ya que de alguna forma implica un mayor riesgo personal y suele estar llevado a cabo por individuos en una mayor necesidad. Mientras que la corrupción se puede llevar a cabo debido a una posición de superioridad y de poder por parte de quien la perpetra. Hay que recordar que no es el dinero quien comete el crimen, sino la gente. Y al igual que unos lo hacen, otros no. Normalmente muchos más no lo hacen, pero al no ser eso noticia, no pensamos en ello. Del mismo modo que cuando ocurre cualquier tipo de desastre o catástrofe, recordamos en ese momento lo injusta que es la vida, cuando la mayor parte del tiempo la vida es mucho más positiva y no nos acordamos de lo positiva que es. Como estamos acostumbrados a vivir
en buenas condiciones solamente nos damos cuenta de los cambios hacia situaciones peores y como tendemos a pensar en nosotros mismos por encima de todo, solamente nos preocupa aquello que nos afecta negativamente. Lo mismo ocurre con este tipo de situaciones económicas. Se habla muy negativamente de casos aislados de corrupción sin acordarse de todo lo bien que suele funcionar todo la mayor parte del tiempo. También se achaca al dinero y a un sistema montado en torno a él injusticias, por así decirlo, que ocurren debido a la competitividad de un sistema de mercado libre. Los más capaces o los más influyentes o mejor colocados, por el motivo que sea, acaban teniendo un mayor acceso al dinero que otros y puede dar lugar a situaciones tanto de injusticia como de explotación o como una simple diferenciación en la que los más capaces acaban adquiriendo más que los menos capaces y a la larga acumulando mayor riqueza con la oposición de la opinión pública que siempre favorece o se sitúa del lado del más débil o más perjudicado. Por lo tanto, gente que de forma legítima ha ganado o ha ahorrado gran cantidad de dinero siempre es mal vista, especialmente por aquellos que no lo tienen muchas de las veces por no haber sabido ahorrarlo. Estos, por así llamarlo, ricos o más pudientes, son doblemente castigados muchas veces en forma de mayores impuestos. Quizá habiendo ganado exactamente lo mismo o incluso menos que otros, pero habiendo ahorrado, de forma que son doblemente perjudicados respecto a otros. Por supuesto, hay gente que se hace rica de forma ilegítima, pero para eso está la ley, para perseguirlo. De alguna forma, al sistema lo que le interesa es que la gente mantenga el dinero en circulación y no lo acapare para sí, porque entonces empezaría a acumularse y a estancarse y este flujo de dinero, que también le gusta mencionar a los economistas, se detendría y solo podrían salir adelante aquellos que pudieran subsistir por sus propios medios y no depender del dinero de otros para, por ejemplo, sacar adelante sus negocios con los que adquirir más dinero para cubrir sus propias necesidades. De alguna forma se tiene la opinión generalizada de que quien tiene más dinero es más malo que quien no lo tiene. Esto suele ser equivocado porque la mayor parte de los empleos son posibles gracias a gente con mucho dinero y ese dinero es consecuencia de haber sido capaz de organizar a un gran grupo de gente sin la iniciativa suficiente para producir la empresa que ellos sí han sabido producir, que no solo da dinero al jefe, al empresario, sino que da a todos los demás. Estas empresas, por ejemplo, suelen ser castigadas con impuestos mucho mayores que individuos menos pudientes, a pesar de que son ellas las que están sacando adelante gran parte de la actividad económica. El Estado por sí solo produce poca riqueza, como mucho organiza a la gente en cuerpos de funcionarios para mantener el orden y las leyes, pero sin producir nada. Como mucho se le podría tachar de agujero de dinero y una fuente de redistribución de riqueza, no de generación. Como se sugiere de la intención inicial de este vídeo, vamos a considerar ahora algunos otros aspectos no tan terrenales del dinero y se podría decir que en la sociedad actual la antigua concepción religiosa, hoy totalmente perdida, ha sido sustituida por el dinero, ya que del mismo modo que en el pasado la mayor aspiración de la gente y aquello a lo que dedicaba sus vidas, o si no la dedicaba, sí que la redirigía debido a esto, que en el pasado era a Dios o la religión, hoy en día es al dinero como forma de adquirir riquezas materiales.
o más comúnmente en tiempos presentes como una forma de acceder a experiencias que finalmente acaban generando en nosotros una colección de recuerdos, como puede ser viajes o entretenimiento a la carta, del que tanto abunda hoy en día. En el pasado, la sociedad se organizaba gracias a convencer a la gente de que el trabajo en esta vida es un atajo o una puerta hacia vivir una vida perfecta después de la muerte junto a Dios. Hoy en día el dinero nos permite vivir la vida perfecta aquí en la tierra sin esperar a después de morir, y este ideal es lo que mantiene a la gente concentrada en la tarea de perseguir el dinero. Tener la capacidad de tener dinero da lugar a tener la capacidad de donarlo. No tiene una mayor calidad moral quien no tiene dinero por ser pobre que un rico, sino que tendría mayor capacidad moral un rico capaz de compartir su dinero en oposición a otros ricos que no lo hacen. Un pobre siempre puede argumentar que un rico tiene más de lo que necesita y que debería compartir incluso más de lo que ya hace, prácticamente hasta el punto de llegar a ser igual de pobre que el pobre, cuando habría que preguntarse si este pobre haría lo mismo si estuviera en esa situación. O cómo tantos políticos que critican la corrupción, ellos mismos se corrompen al acceder al dinero. Quizá el aspecto más espiritual que se le puede achacar al dinero es que nos pone ante la decisión de si aferrarnos a él y vivir de forma material, o bien, una vez adquirido y una vez probado toda la gran cantidad de placeres que puede proporcionarnos, si somos capaces de desprendernos de él. Al final, la auténtica calidad moral, si es que tal cosa existe, está relacionada con la voluntad y con el interés por los demás por encima del interés propio. Nada dice que esto tenga que ser así, aunque tradicionalmente se ha opinado de esta forma, al decir que el amor al prójimo es tan importante o más que el amor hacia nosotros mismos. Nada nos hace pensar que debería ser así, ya que si todo el mundo es capaz de cuidar de sí mismo, la especie seguirá adelante. En cambio, si todo el mundo se preocupa solo por los demás, todo el mundo acabaría muriendo antes que poder ayudar a otros, sino que la auténtica calidad moral es saber que tras cuidar de nosotros mismos después puede ser interesante compartir lo que nos sobra. El dinero nos da la capacidad de hacer eso al darnos la capacidad de elegir entre tener todo para nosotros o pensar en nosotros como simplemente un pequeño componente de la gran especie y ser capaces de contribuir para un bien superior al propio. Quien tiene dinero puede estar tranquilo al pensar que lo ha ganado por sí mismo y debería ser todo para él, porque tiene todo el derecho a pensar así, porque al fin y al cabo lo ha obtenido por sus propios méritos. Y cualquier intento de avergonzarle por no compartirlo es simplemente una forma de los menos pudientes para intentar conseguir de forma indirecta lo que no son capaces de conseguir de forma directa. Dicho esto, quien concentra una gran cantidad de dinero en sus manos debería ser capaz de dar un paso atrás y observar el efecto que esa riqueza puede tener en él y cómo puede afectar a su sufrimiento. Al fin y al cabo, tener mucho dinero, como tener mucho de cualquier cosa, crea unos problemas que no se tienen cuando no se dispone de este dinero. Hay que estar pendiente de no perderlo, de que no nos lo roben o de que por movimientos del mercado no desaparezca. Quien no tiene nada no tiene esas preocupaciones. Por lo tanto, es sabio saber apreciarlo mientras se tiene, pero siendo consciente de que no es infinito ni perpetuo y que tarde o temprano se perderá, bien porque lo perdamos o bien porque seamos nosotros mismos los que
muramos y ya no podamos depender de él. Esto choca con la idea de muchos emperadores antiguos de distintas civilizaciones que se hacían enterrar con todas sus riquezas, o gran parte de ellas, y de sus sirvientes. Otro motivo por el que puede haber gente que ahorra no es por privarse de placeres, sino por considerar que gastar el dinero en ciertas cosas no solo no vale la pena, sino que quien se beneficiaría de nuestro gasto es alguien a quien no tenemos intención o ganas de beneficiar. Pongamos, por ejemplo, un bar. Alguien que no es aficionado a estos ambientes puede considerar que son una influencia negativa para la sociedad por distribuir sustancias que al fin y al cabo son drogas y creer que es más moral no invertir en estos negocios, dejar que se hundan por su propio peso y que poco a poco vayan desapareciendo del mundo. Es tentador pensar de esta forma y de hecho es bastante coherente, pero hay que recordar que aunque nosotros no apoyemos este tipo de negocios, siempre va a haber gente que lo haga y siempre tendremos que gastar algo de nuestro dinero, aunque sea para nuestra propia subsistencia, y aquellas personas en quien gastemos el dinero o que se beneficien de él, queda totalmente fuera de nuestro control en qué van a gastárselo ellos a su vez. Esto es lo que, a falta de un término mejor, bien porque no exista, bien por desconocimiento nuestro, llamaremos dinero de segunda generación, siendo la primera nuestro gasto directo en algo y la segunda el gasto que produce quien ha obtenido nuestro dinero en la primera. Esa segunda generación está totalmente fuera de nuestro control y por lo tanto enseguida cualquier gasto que realicemos antes o después terminará en cosas a las que no apoyamos. O por ejemplo podemos estar totalmente en contra del tabaco y podemos comprar un coche que necesitamos y el vendedor del coche será fumador quizá y gastará nuestro preciado dinero en el tabaco que tanto odiamos, beneficiando indirectamente en lo que podríamos llamar una tercera generación a quien se beneficia de lo que nosotros odiamos, como es envenenar a la gente con tabaco. Por tanto, haríamos bien en dejar de preocuparnos tanto por esta forma de dañar a cierta gente con nuestro boicot, porque si no somos nosotros, serán otros quienes les beneficie. Todo esto es para decir que al fin y al cabo es sabio dejar de preocuparse tanto por amasar tanto dinero, ya que en cualquier caso vamos a perderlo y en gran parte está fuera de nuestro control. Todo eso sin decir que no hay que dejarse robar por entidades como el Estado, por ejemplo, o por ladrones. Por último, remarcar cómo es interesante el ciclo en el que nos encontramos todos envueltos, en el que trabajamos para conseguir dinero que a su vez nosotros gastamos y que después de dar varias vueltas por el mundo, por distintos bolsillos, finalmente terminará en nosotros. Suponiendo que el dinero fuera más o menos el mismo a lo largo de un periodo no muy largo de tiempo, ya que debido a la forma artificial en que se fabrica hoy en día el dinero ya no se puede contar con él como una constante del mundo, es interesante esta idea de cómo una misma cantidad única de dinero está dando vueltas y nos motiva a que por conseguirlo empleemos nuestro esfuerzo para producir bienes que aumentan en el mundo, se consumen, pero pueden dar lugar a productos duraderos como edificios que quedan para siempre o al menos durante un largo periodo de tiempo, mientras ganamos y gastamos una cantidad semejante de dinero, al menos dentro de un cierto orden de magnitud, nunca tenemos suficientes para estar satisfechos y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando y como producto de nuestro trabajo el mundo va avanzando, mientras la cantidad de dinero es o podría ser constante. Si esto no es un motor de energía casi podríamos decir infinita o perpetua, entonces pocas cosas pueden serlo. Con esta última apreciación terminamos por hoy.